Estamos agradecidos de Dios por estar en este día juntos en comunión. Quiero saludarles, quiero darle un abrazo en el nombre del Señor. Quiero animarlos y quiero confortarlos en la fe que nos es común a ustedes y a mí. Una fe que no hace diferencia, que no presenta a los que están allá arriba y a los que están allá abajo, sino que nos iguala en el mismo nivel de salvación y de perdón y de presencia del Espíritu Santo. No hay diferencia. Somos de una misma fe, gloria a Dios, y de una misma esperanza. Qué bueno saludarles a todos los hermanos y hermanas que están ahí, están en sus casas, camino al trabajo, en algún lugar o momento de la vida, a los que están enfermos, que el Señor los visite con su poder sanador y los levante y los reincorpore a la vida, porque en el único lugar, el único tiempo que tenemos para honrar al Señor y para ganar almas y para dar testimonio de la luz y para anunciar el reino, es aquí mientras vivimos. Por lo tanto, yo oro por sanidad de los enfermos para que tú vuelvas y tú anuncies las virtudes de aquel que nos llamó y pueda salvar las almas y pueda traerlas a la casa del Señor y pueda llenarse la casa de Dios de almas salvadas por la obra, por el trabajo, por el compromiso, por la pasión de cada uno de nosotros, por el llamado, por el llamamiento santo. Estamos meditando en la carta a los romanos y yo estoy, debo decirles, maravillado por este lenguaje que usa Pablo en la introducción de la carta en Romanos capítulo 1. Cómo él, impresionante, cómo él se iguala a los hermanos de Roma, que eran judíos y gentiles. Recuerden que en casi todas las iglesias, por no decir todas, habían judíos y habían gentiles convertidos al Señor, con la diferencia de que los judíos querían guardar y mantener sus tradiciones religiosas de la ley, pero también creyendo en el Señor Jesucristo como el Mesías Salvador. Y entonces había esas confrontaciones, ¿verdad? Esas luchas de la parte judía que quería que se sometieran a los preceptos y mandatos de la ley, en asuntos de comida, de bebida, de circuncisión, de fiestas solemnes, de días de reposo. Y ellos hacían esto, pero también creían en el Señor y eran salvos. Pablo le habla aquí en Romanos a los judíos y a los griegos, a los gentiles. Cuando habla de los griegos, habla de personas con una cultura, ¿verdad? Muy superada, pero eran gentiles, o sea, no eran judíos. Por lo tanto, no venían de una tradición de la ley, venían del paganismo. Recuerden cuando Pablo fue a visitar a Atenas, que era una ciudad muy importante de Grecia. Y Pablo se maravillaba, porque Atenas era el centro de la cultura prácticamente del mundo, pero también de la idolatría y la santería. Y él vio que allí había un culto y una adoración a cuantos dioses.
y a cuántas imágenes y a cuántas cosas como hay hoy de la religión popular. Usted sabe las imágenes que las personas de la religión popular del país y de nuestras naciones en América sobre todo, cuántas imágenes. Yo le he hablado a ustedes de mi mamá cuando era de esa religión y se convirtió al Señor y me dijo, mira, recoge todo eso y quémalo o regálalo. Y mamá, yo no se lo regalo a nadie, yo le voy a meter fuego. Y yo conté esa vez de 83 a 86, no recuerdo el número, yo se lo conté una vez, de imágenes diferentes que mamá tenía. Pues entonces cuando Pablo llega a Atenas, enviado por el Señor a predicar y a despertar a los atenienses que privaban en más sabios que todo el mundo, Pablo se encontró con un letrero que decía al Dios no conocido. Habían muchos ídolos con sus nombres, pero había un letrero como quien dice, por si se nos queda un Dios, esa es la palabra, por si ignoramos un Dios, para que no se ofenda. Entonces pusieron ese letrerito, al Dios no conocido. Y entonces Pablo aprovechó precisamente ese Dios no conocido que ellos mencionaron ahí, que no conocían, y Pablo le dijo, a ese Dios no conocido que ustedes dicen y que lo tienen en sus altares, es al que yo predico, al que hizo los cielos y la tierra. De manera que el llamamiento de Pablo fue un llamamiento sobrenatural. Recuerden cuando el Señor lo llamó. No lo llamó como a usted y a mí. A nosotros nos llamó por la predicación. Pero a Pablo no lo llamó por la predicación. ¿Y quién le predicaba a Saulo? ¿Quién le predicaba a ese demonio? Un hombre que odiaba, aborrecía, respiraba aire de muerte contra los creyentes en Cristo Jesús, los del camino, como llegaron a llamarse en su momento, los del camino, camino de la fe, camino de la esperanza, camino de salvación, camino celestial. Los odiaba. Así que este hombre no se salvó porque le predicó Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni ninguno de los apóstoles. ¿Y quién le predicaba a ese hombre? Era un demonio, Saulo. ¿Sabe quién le habló? Le habló el rey, le habló el soberano. ¿Y de qué manera le habló? ¿De qué manera lo conmovió? ¿De qué manera lo quebrantó? ¿De qué manera lo rompió en pedazos? Y lo tiró al piso y lo tiró del caballo, porque él iba galopando para una ciudad llamada Damasco a recoger a los cristianos y mandar a golpearlos y encarcelarlos y cuantas barbaridades. Tipo cruel. Camino a Damasco. Se le aparece nada más y nada menos que aquel que murió por él y resucitó para él y para todos los creyentes por igual. Y ahí cambió todo. Ahí cambió todo. De manera que el llamamiento de Saulo, de Pablo, fue un llamamiento personalizado donde él oyó el lenguaje, la voz del resucitado. ¿Ok? No, Pablo no se convirtió por la prédica de nadie. Pablo se convirtió por la prédica de Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es emocionante esa palabra, ¿verdad? ¡Wow! A quien le estaba persiguiendo eran los del camino, los de la fe, hermanos sencillos, humildes, que estaban temblando y asustados sabiendo que él tenía cartas de las autoridades para ir a Damasco a encarcelarlos, maltratarlos y algunos hasta condenarlos a muerte.
Y Pablo no iba a oír a nadie ni ponerle atención a nadie, porque él tenía la mirada puesta, fija en Damasco. Sin embargo, en el camino llegó la voz, llegó la autoridad, llegó aquel que hace temblar las naciones, llegó la voz de aquel que venció la muerte, al diablo y al pecado. Llegó la voz del Salvador, tu Salvador, hermana, mi Salvador. Él no nos llamó a nosotros como a Pablo, como a Saulo. Cada cual tiene un llamado en una manera diferente. A veces nos llama por un programa de radio, por un culto, por una campaña, por una cruzada, hasta por sueño. Pero a Pablo lo llamó en persona, porque era un tipo que necesitaba una confrontación y alguien que lo derribara de esa altanería, esa arrogancia, ese orgullo, ese ego, esa crueldad, esa maldad, esa religiosidad falsa. Fue como la Inquisición romana. Usted sabe, miles de personas mató la iglesia de Roma en los tiempos de la Inquisición, persiguiendo a todo aquel y a toda aquella que no se sometía a esa religión, llamándole herejes, sacrificándolos en la forma más horrible que se pueda hablar y se pueda mencionar. La religión es terrible. Jesucristo es amor. La religión mata, persigue, destruye, acaba, pisotea, aplasta. Pero el amor de Dios no está sustentado por una religión, sino por el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo que le quiero decir es que este Saulo, este Pablo, que escribe aquí a los romanos, este capítulo 1, a mí me gusta mucho este capítulo 1, léalo, y yo le he recomendado siempre que lo lea en una versión sencilla, una versión que no sea la del 60, esta que yo tengo, sí, la del 60, sino una versión popular. Lo va a entender mejor y yo quiero compartirle algo que es impresionante. Yo estoy maravillado cómo Saulo fue llevado de lo más alto de la altivez, de la arrogancia, del sentido de grandeza, de potestad y de maldad. Fue llevado de ahí a donde el Señor quiere llevar a todos sus hijos, a la humildad, a la sencillez, a la humillación, a no considerarse superior a nadie, ni mayor que nadie. Aleluya. ¡Wow! Ese es el Evangelio. El Evangelio es Jesús. El Evangelio es Cristo Jesús. Y el Evangelio rompe toda altivez. El Evangelio quebranta toda arrogancia, toda vanidad, todo lo que el diablo quiera hacernos creer de nosotros mismos que es falso. Porque si algo podemos exhibir en nosotros y de nosotros, es como Dios nos amó y nos tomó de las tinieblas a su luz admirable, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Nos perdonó, nos limpió, nos redimió, nos regeneró, nos lavó con su sangre. Registró nuestro nombre en el libro de la vida. Usted me está oyendo. Y Pablo vivió esa experiencia de salvación con un llamado personal. Y el hombre que llegó a Damasco no fue el mismo hombre que salió para Damasco. Llegó un hombre quebrantado, roto, hecho pedazos. Aleluya. Aleluya, aleluya.
hombre convertido. Te digo algo, la conversión verdadera nos lleva a la humildad, a la sencillez, a querer ser y modelar el carácter, la sencillez, la bondad, el servicio y sobre todo el carácter de Jesucristo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo. Filipenses capítulo 2 es un capítulo que todo creyente tiene que leerlo cuando se le quiera despertar ese espiritico del diablo, de creerse superior a nadie, ni más importante que nadie, ni con más conocimiento y más sabiduría que los demás. Cuando ese espiritico quiera tomarlo y quererle poner o quererla poner, sea varón o hembra, por encima, superior, más grande, entonces vaya a Filipenses 2 y humíllese. Humíllese para que no sea el Señor que le humille y lo quebrante, porque el Señor no soporta. Dice que al altivo Él lo mira de lejos. ¿Usted sabe quién es el altivo? El que se cree superior, el que se cree mayor. Llámese pastor, llámese evangelista, llámese gran predicador, el ungido, la ungida. Ese caballero. Todo eso es caballero. La grandeza está en la humildad y en la humillación. Y esto es lo que nos enseña Pablo y le habla a los romanos. Y yo estaba leyendo y voy a estar leyendo con ustedes esta carta. Miren conmigo Romanos capítulo 1, a ver si ponemos en pantalla capítulo 1, versículo 12 y 13. Pero vamos a ver el 12 primero. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Vamos a pararnos ahí. Esto es un mensaje. Esto es un mensaje para ti y para mí, hermano. Hermano que tienes dones. Hermano, hermana que tienes ministerio, que tienes un llamado de Dios. Mira, tiene que tener mucho cuidado. Déjeme decir algo. El que tenga un mayor llamado tiene que tener un mayor cuidado. Aquel o aquella que Dios está usando en el ministerio, llámese de familia, de pareja, llámese de pecadores, llámese de los medios de comunicación, y Dios te está usando y tienes muchos likes y tienes una cantidad de gente que te está dejando dinero. Mira, dinero por todos los likes que tienes, por la fama, por el nombre, por lo que has logrado. Esto es a ti, hermanita querida. Y es a ti, hermanito querido. Eso es para ti, recíbelo. Mira. Es el Señor que da los dones. Es el Señor que nos llena de una gracia sobrenatural para llegar a los niveles que nunca llegamos cuando estábamos en el mundo. Recuerdo que usted en el mundo era un disparate. Era peor que un disparate. No. Dígale que no al diablo. Dígale que usted no merece nada, ni es digno de nada. Que el único digno, que el único que merece es el que murió. Yo no morí en nada, yo no he muerto por nadie ni por nada. Es más, yo ni he sufrido por nadie ni por nada, ni persecución, ni nada. Yo no he sufrido nada. A mí todo lo que me ha ocurrido es bien. Pero es para que yo entienda que la gloria por todo eso le pertenece a uno solo.
Y esto es lo que me encanta. Mire otra vez este versículo 12. Me encanta ver a este hombre. ¡Qué transformación! ¿Eh? ¡Qué obra hizo el Señor! Y cómo Él entendió su llamado. Mírenlo en Romanos capítulo 1, verso 12. Otra vez, para que usted vea lo que Él dice ahí. Cuando el hermano lo encuentre, lo vamos a poner. Cuando nos encontremos, Pablo le está diciendo, yo voy a ir, yo voy para allá. Quiero ir, anhelo ir, hace mucho que quiero ir, hace mucho porque oigo de ustedes y no solo yo oigo de ustedes, lo de ustedes se oye por todas partes y quiero alentarlos en la fe, en otras palabras, animarlos a seguir adelante, animarlos a creer, aumentar su fe, pero mira ahora lo que dice, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Usted sabe lo que Pablo está diciendo. Yo no soy el hombre de la superfe. No. Esto no es asunto de superfe. Usted sabe los hombres que están desplomados porque se creyeron de la superfe y se creyeron el dechado de poder, de revelación, de sabiduría, y de dinero, porque todo eso los lleva al dinero. No, Pablo. Un encuentro verdadero con el Señor, lo primero que hace es que te rompe en pedazos, te vuelve añicos, y todo lo que tú creías de ti se desbarata delante de ti. Déjame ese texto ahí puesto, hijo querido. Todo lo que tú creías y toda la vanidad que el diablo te insufló en tu alma, todo eso se desbarata en la presencia del Señor, porque si Él, siendo Dios, se humilló, yo, que lo que he sido es un miserable pecador, que vengo de una miserable vida, que el amor de Dios me alcanzó, que la gracia de Dios me alcanzó, que el perdón de Dios me alcanzó, que la bondad de Dios me alcanzó. No importa lo profesional que era, no importa el decano que era de qué sé yo, qué universidad o qué sé yo de cuántas universidades. Nada de eso es basura en cuanto a lo que es la vida verdadera. De ahí nos tomó el Señor, de toda esa apariencia y todo ese aspaviento de grandeza para humillarnos y para llevarnos a una vida de excelencia en Dios, que es la vida de humillación. Y mire cómo Pablo dice, pero también me gustaría, oiga bien, ninguno de esos hermanitos de Roma tuvieron el llamado que tuvo Pablo. Ninguno. Pero no solamente eso. Usted puede estar seguro que a ninguno de esos hermanitos de Roma el Señor lo llevó al cielo y le mostró y le enseñó y le habló face to face, cara a cara, cara a cara, cara a cara. Le habló y le dijo, es más, le enseñó, lo entrenó de lo que él debe predicar, de lo que él debe enseñar, de lo que él debe hablar. Lo que Pablo hablaba y enseñaba, por eso es nuestro maestro favorito después de Jesús. Porque todo lo que él recibió, lo recibió de Jesús, del cielo. Ustedes no ven que él dice que lo que él recibió no lo recibió de hombre. Así dice él, no lo recibió de hombre. Y menciona hasta nombres, Pablo, Jacobo, Juan, los tres cabezas de la iglesia de Jerusalén, judíos, líderes. Dice, yo no lo recibí de ellos. Yo no lo recibí de ellos, lo que yo tengo, lo que yo hablo, lo que yo predico, lo que yo estoy dando al mundo y a las naciones, no fue por instrucción de ellos, yo lo recibí directamente. Fue el Señor, por eso es apóstol, él vio al Señor, no solamente lo oyó, él vio al Señor, él fue llevado al cielo, con toda esa
esa evidencia de un llamado tan personal, tan personalizado, tan santo. Pablo le dice a estos hermanos de Roma, también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. ¿Sabe lo que está diciendo con eso? Mi fe y la de ustedes es la misma fe. Es la misma fe. Porque es la fe que viene del mismo origen. Nadie tiene una super fe. Eso es mentira. Tenemos la fe suficiente para ser fieles, para temer a Dios, para crecer. A partir de esa fe crecemos. Pero crecemos en humildad, en mansedumbre, en sencillez de vida. No sea que aún teniendo la fe que salva, seamos derribados y aplastados y ¡wow! ¡Cuánta tristeza! No. Pablo reconoce que la fe de él y la fe de los hermanos de Roma es la misma fe. Nada que exhibir, nada que mostrar, nada de qué gloriarse. Es más, él decía, si en algo he de gloriarme, es en la cruz de Cristo, santo, que murió por mí, que tuvo misericordia de mí, que habiendo yo sido un perseguidor de la iglesia y uno que aprobaba la muerte de los santos, me llamó, me escogió, no tomando en cuenta mis pecados, y me perdonó y me limpió, y llamó a un hombre sencillo y humilde para que me visitara y me ministrara a mí, que era el terrible, el Saulo, que todo el mundo le tenía miedo. Ese hermanito vino donde yo estaba ciego, miserable, tirado en una habitación de una casa en Damasco. Ese hermanito no quería venir porque él, cuando tú le hablaste, Señor, y le dijiste que fuera donde yo estaba, él dijo, ¡a Saulo, ese demonio criminal! Si yo voy allá me mata. Y el Señor tuvo que convencer a ese hermano sencillo, Ananías. No, tú vas a ir tranquilo. Ya no es el león que tú conociste. Ahora es una oveja tierna, sencilla, del redil de la gracia. Ahora, ¡wow! Ay, me regocija eso. Lo que vas a encontrar ahora cuando llegues a la calle derecha en Damasco, tal y tal casa, no es al terrible, al grosero, al violento, que respiraba aire de muerte. No. Ve a Ananías, sí. Vas a encontrar un hombre quebrantado, humillado, ciego. Ve, ora por él, ponle las manos y se va a sanar y se acabó. Ese es el modelo que tú y yo estamos llamados a ser. Ese es el modelo. Por eso tantos creyentes con grandes ministerios han fracasado y van a seguir fracasando si no entienden que la grandeza de su ministerio, eso no es de él. Y no es grande por él, es grande por lo que portan, por la persona de Jesucristo. Entonces, eso quiere decir que tú no puedes estar exhibiendo nada, ni haciendo alarde de grandeza, ni que tú eres el ungido, la ungida, con toda tu vanidad y todo tu ropaje y todo el brillo y toda esa basura. No, hombre, no se deje engañar del diablo. Lave los pies a los hermanos y a las hermanas. Sírvale. Mire lo que dice Pablo. Me gustaría recibir aliento. De la fe de ustedes.
Yo quiero que su fe me anime. Yo quiero verlos. Quiero ver su vida cristiana. Quiero ver su vida en Dios. Quiero ver cómo cantan. Quiero ver cómo oran. Quiero ver cómo son fieles al Señor. Quiero ver cómo resisten la prueba. Quiero ver cómo resisten la persecución. Yo quiero verlos. Quiero estar allí. Y cuando los vea, ustedes me van a ministrar a mí. A mí, sí, a mí. A ese hombre que ustedes han oído como yo era. No, eso se acabó. Eso fue la vida vieja, la vida del orgullo, de la altivez, de la religión. Pero ya yo no soy religioso. Ya yo no sigo religión. Ni fariseo, ni saduceo, ni nada. Yo sigo aquel que ustedes siguen. Y yo amo al que ustedes aman. Y yo amo al que me perdonó y los perdonó a ustedes. Yo soy igual que ustedes. No saben cómo esta palabra toca mi corazón. Y yo espero que llegue a cada creyente, donde quiera que oiga esta palabra. Para que se cuide. Y cuide la gracia de Dios que le ha sido dada para hacer cosas importantes para Dios. Porque quien la va a hacer no es usted, sino el Señor en usted. Sencillamente es un débil instrumento de la gracia y del amor de Dios. Por lo tanto, no te gloríes. Si en algo te vas a gloriar, gloríate en el Señor. Mire lo que dice el verso siguiente, el verso 13. Lo que Pablo le dice a los hermanos. Quiero que sepan, amados hermanos, estoy en Romanos capítulo 1, verso 13, versión Nueva Traducción Viviente. Muy buena traducción. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto entre otros gentiles, porque él era el apóstol llamado a los gentiles. Y él sabía que en Roma habían creyentes judíos y gentiles en la misma iglesia. Pero su área de trabajo eran los gentiles. Y él dice aquí, me vi impedido. Muchas veces quise ir a visitarlo, pero hasta el momento me vi impedido. ¿Y quién se lo impedía? Bueno, él no dice quién se lo impedía. Podía ser el Señor, podía ser el diablo, podía ser cualquier cosa. Pero Pablo estaba tranquilo, porque él sabía que de alguna manera él iba a ir a Roma. Y miren la circunstancia que Dios aprovecha para que él vaya y use esa circunstancia. Preso, Pablo preso. Y Pablo apela al emperador romano. Porque después de todo él era ciudadano romano, judío, pero ciudadano romano. Pues yo quiero que me juzgue el emperador, el jefe. ¿Tú quieres ir a Roma? Pues vas para Roma. Ellos no sabían que él tenía deseo de ir a Roma hace mucho tiempo. Y ahora se presentó la ocasión. Dios nos va a dar ocasiones y momentos para ir a lugares a llevar la verdad del evangelio. Y de repente, el Saulo, que había sido impedido varias veces y por tiempo de ir a Roma, ahora de repente ahí va y llega a Roma. Llega a Roma vestido con la vestidura de la humildad, de la sencillez, con el poder, con la autoridad de levantar muertos. Y usted sabe que él levantó muertos. Con la autoridad de que aún su ropa sanaba a los enfermos. Con la autoridad y el poder que nadie lo podía tocar, ni condenar, ni matar, porque a todo plan contra él, el Señor lo desvanecía.
con toda esa investidura, él llega a Roma, y cuando llega digamos, a la iglesia, ¿verdad?, donde se reunían los hermanos, y él no fue con un ejército detrás y otro delante, cargándole la Biblia, los libros, los pergaminos, y diciéndole, siéntese aquí, venga por aquí, nada de eso. ¿Sabe cómo él llegó allí? Con toda la sencillez que debe caracterizar a un hombre de Dios y a una mujer que sabe que lo que es no es por lo que es, por lo que tiene, que lo que es no es por su nombre, que lo que es no es por el conocimiento, que lo que tiene no es por la sabiduría que tiene, que lo que es por la gracia, por el amor de Dios, por el perdón, por la misericordia. Hermanos, recibe esta palabra en el nombre del Señor. Cualquier atisbo de grandeza, cualquier cosa que quiera levantarse en usted y quiera exhibir de usted algo superior al más sencillo y más humilde de la casa de Dios, repréndalo en usted. Diga, te reprendo, diablo, te reprendo orgullo, te reprendo vanidad, te reprendo en mi vida. Hágalo. Porque para el Señor ser como fue, no tuvo que exhibir grandeza ni gloria. Sencillamente manso y humilde, pero nadie hizo las obras que él hizo. Nadie habló como él hablaba. Nadie fue como él fue dentro de ese contexto de humildad y de sencillez. En el nombre de Jesús. Esta palabra de Pablo a los romanos me ministra. Quiero que te ministre a ti. En el nombre del Señor. Aquí dice en esta versión que yo tengo, pero no quiero, hermanos, que ignoréis, verso 13, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Qué tremendo es. Donde quiera que Pablo iba, lo que buscaba era ver los frutos de los hermanos. Y él iba a darles la palabra, enseñarlo, pero también para ser retroalimentado. Yo les doy y ustedes me dan. Yo recibo de ustedes, ustedes reciben de mí. Usted me está oyendo. No se sienta menos que nadie. No se sienta menos que su pastor o su pastora. Usted ve a su pastora exhibiendo tela por pipa y brillo por pipa. Eso es disparate. Sencillamente es una simple sierva de Dios, de la que el Señor tuvo misericordia y le perdonó y le salvó. Que se le hayan ido los humos a la cabeza, el Señor le bajará los humos. Tranquilo, tranquila. El bajador de humos es el Señor. A mí me da hasta temor hablar de eso. Y yo le digo siempre, Señor, cualquier cosa buena que digan de mí, ayúdame a manejarla, transfiriéndola a ti. Porque en mí no hay nada bueno que no sea lo bueno de ti. Aleluya. El Señor nos bendiga este día. El Señor nos ayude a ser hombres y mujeres como Pablo. Tenemos un hombre para emular, para imitar. Claro, aparte de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, pero tenemos un hombre que fue malo y que fue un
poderoso en la tierra y que fue Jesucristo no ni pecó, ni hubo engaño en su boca, ni nada de eso. Jesucristo nos mostró un carácter de sencillez y de humildad desde su nacimiento hasta su muerte. Pero este Saulo no era fácil, no era fácil, era un demonio. Sin embargo, es el hombre que dice, sean imitadores de mí, imítenme a mí, pero no por su sabiduría y por su conocimiento y por su intelectualidad, ni por todo lo que sabía que dejaba asombrado a sabios. No, en tanto él imitaba a Cristo. Sed imitadores de mí, como yo imito a Cristo. Esa es la reflexión de este día. Y ese es el devocional de este día, jóvenes, hermanos, hermanas, todo el que se haya acercado a este devocional en este día. La grandeza de este camino es la humildad, la sencillez, aprender de Jesús y aprender de Pablo. Me gusta cómo él valora a los hermanos para que no se sientan que ellos estaban allá abajo y Pablo allá arriba. No, no, los dos estamos abajo. Ambos estamos abajo. Ambos estamos sirviendo al Señor. Ambos necesitamos al Señor. Ambos dependemos de la gracia, del favor de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor le dijo a Saulo, mira Saulo, ese aguijón que tú tienes, Primera de Corintios creo, o Segunda Corintios 12, ese aguijón que yo te mandé, que yo te estoy permitiendo, que y te molesta y te duele y es difícil y es duro y yo te estoy usando para grandes cosas, pero el aguijón está ahí y tú has clamado, tú me has clamado, tú me has pedido y yo te lo he dado todo y yo he hecho cosas grandes contigo, pero a ti yo te voy a mantener ahí. ¿Sabe para qué? Para que el diablo no te haga sentir grande por encima de los demás. Es para que vivas quebrantado y humillado y para que entiendas que tienes que depender de mí, porque en tanto dependas de mí, yo te estaré usando. Y como yo quiero usarte y como tú eres mi instrumento, entonces lo mejor que yo pude hacer contigo allá abajo en la tierra fue mandarte un aguijón. Y dice, un mensajero de Satanás. Yo no lo entiendo mucho. Yo no tengo que entenderlo todo. Pero lo cierto es que fue como un demonio. No para que lo posea, pero para que desde afuera, porque no puede poseer a un hombre santo, lleno del Espíritu Santo, pero desde afuera, ahí, y cuando quería en algún momento gloriarse por algo grande, el aguijón, es como cuando uno lo pellizcan, despierta, ¡ay! Esa es la bondad de Dios, que el aguijón de Dios esté siempre con nosotros, cuando en algún momento de la vida, queramos creernos que lo que Dios está haciendo y lo que está sucediendo y lo que estamos viendo a partir de nosotros es producto de algo que somos, no es por nada de eso, es por la gracia de Dios. Por esto Pablo le decía a los hermanos, yo quiero ser alimentado con su fe, como yo quiero alimentarlos con mi fe. Señor, nos ayude en esto. Y esta palabra es para todo el que tenga algún ministerio. Cualquier ministerio. Cualquiera que tenga un pastorado, cualquier pastorado, varón o hembra, no importa. No subestime a nadie, ni se crea mayor ni superior a nadie. No maltrate a nadie, no ultraje a nadie.
no quiera pisotear a nadie, por favor no lo haga. No lo haga. Yo no lo quiero hacer nunca en mi vida. Yo quiero estimar a cada hermano igual que a mí. No importa el pequeño ministerio que tenga, pobre, que ni para la comida haya. Valórelo, apóyelo, cuídelo, mejor aliméntelo y hónrelo. Hónrela. De manera que no se gloríe de nada. Esa es la palabra. Aprendamos de Pablo en este capítulo 1 de Romanos, donde él se pone de igual a igual con los hermanos de Roma. Que nos veamos de igual a igual. Quizás más bajito que los demás, para que le podamos servir con gozo y alegría y lavar sus pies como siervos. Nos bendiga el Señor en este día. Me emociona esta lección de Pablo. Y sincera, muy sincera. Muy sincera. Eso es algo impresionante. El Señor nos bendiga en esta palabra. Nos ayude. Esa es la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor no hay grande. Ni hay que el obispo tal, que el cardenal. Todo eso disparate. No hay nadie grande. En este camino hay siervos. Mismo Pablo se llama a sí mismo Pablo siervo. ¿Usted sabe lo que es un siervo? Es un lavapié. Es el menor. El Señor nos ayude. Y me ayude a mí a recordarme siempre que yo soy siervo. Y ya eso es demasiado, ser siervo del Señor. ¿Usted sabe lo que es un siervo? En la gloria del Padre, en la eternidad, adorando al Señor allá en espíritu y verdad, en la gloria. Alabe y dé gracia por su posición de servidumbre. Hermana querida, hermano querido, en el nombre del Señor. Padre, gracias por esta palabra. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, que todo el que ha oído y ha recibido esta palabra se detenga y mire, examine, mire a ver qué cosas raras hay en él o en ella que quiere exhibir para considerarse superior, para exhibir superioridad. Háblale, Padre, háblale. Espíritu Santo, háblale antes que venga el quebrantamiento. Háblanos, háblame. Háblanos, oh Señor, en este día, para que tú puedas tener un ejército de servidores, de hombres y mujeres, que solamente te ven a ti y no nos vemos nosotros, sino a ti en nosotros, a través de nosotros, por nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, que esta palabra llegue a tu vida, a tu familia, a tu casa. Aleluya. Gracias, Señor. Que tu iglesia sea conocida como una comunidad de servidores. En el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo. Que sean llenos del Espíritu Santo. Que podamos emular la vida de Pablo. Aleluya. Así como debemos también emular la vida de Cristo. En Pablo tenemos al hombre que fue sacado de toda barbaridad. En Cristo tenemos al que murió y resucitó para nuestra seguridad eterna. Nos bendiga el Señor en este día y en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén
y amén.